Tres. Buenas tardes desde Lima. Estamos en esta nueva edición de Diálogos por la Región, en el cual tenemos a un invitado desde un país muy querido para nosotros, que es el Brasil, el gigante sudamericano, el país con los que todos queremos hacer negocios, ¿no? Todos los vecinos. Y sin embargo está pasando por una etapa muy crítica por el tema de la pandemia, como todos los países. Buenas tardes, Artur. ¿Cómo estás? Artur es comentarista y analista político y viene a acompañarnos esta tarde para conversar un poquito de la situación actual que está pasando Brasil. Brasil es el país más grande de Sudamérica y sin embargo, por esa misma densidad que tiene, pues es uno de los más afectados con el tema del COVID. La primera pregunta que te quiero hacer, Artur, es ¿cómo está la situación por Brasil en general, no solamente por tu estado, con el tema del COVID? Sabemos que el presidente Bolsonaro no tomó medidas de repente adecuadas o de repente sí para algunos, en el cual no cerró la economía brasilera, sino por el contrario, impulsó, ¿no?, de que la gente salga a trabajar y que la gente siga con su vida normal, y no se cuidaron para evitar un poco el tema del COVID. ¿Qué tal? A ver, cuéntame un poco eso. ¿Cómo está todo este tema del COVID allá en todo, en general, en líneas generales en el Brasil? Estimado Aldo, primeramente me gustaría saludar a todos los que están escuchando y viendo nuestro encuentro y decir a ustedes que esa pandemia es un problema económico, es un problema de salud, es un problema político y Brasil no sale de esa regla, ¿no? Es un país que tiene dimensiones continentales, son muchos estados, es una federación, es un país dividido por estados, 27 estados más una capital, que es Brasilia. Y algo que es muy interesante es que como es algo, es un país, es una república federativa, como ya habla su nombre oficial, cada estado de Brasil toma sus propias decisiones acerca de cómo se van a arreglar las situaciones de lo que va a abrir, de lo que va a cerrar, de lo que quién va a proponer lockdown, y cada estado toma su decisión. El gobernador del estado toma su decisión. En São Paulo, por ejemplo, se cerraron todas las empresas por más o menos un mes y medio, y ahora ya está mejorando un poco la situación que estaba crítica con relación a las posibilidades de cuidar a la gente que estaba en estado grave, en cuidados intensivos, porque aquí en cada región llegaron estados, hubieron estados que llegaron a tener como 90 o 95% de todas las camas UCI utilizadas. Es muy importante decir que yo estoy en un estado llamado Pernambuco, que tiene la segunda mayor cantidad de camas UCI del país. Nosotros solo estamos atrás de São Paulo, y asimismo el gobernador del estado, Paulo Câmara, invirtió más dinero para poder crear nuevos lugares para cuidados intensivos, de manera a ayudar a la salud del Estado en ese sentido. O sea, no es el presidente Bolsonaro que toma las decisiones de lo que va a cerrar o no, porque aquí es una federación y cada Estado toma su decisión. Entonces, a depender del Estado y de la propagación del virus, la decisión, la definición es hecha por los gobernadores de los estados. ¿Cómo ves tú la situación política hoy en tu país, en Brasil?
dado que Lula da Silva ha salido ya a hacer política, atacando un poco al presidente Bolsonaro también por no haber tomado las medidas adecuadas para contener un poco el virus, ya que en Brasil se han dado mutaciones que, por ejemplo, acá en Perú han llegado, ¿no? Pues como es la famosa P1, y dicen que hay más mutaciones, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves ese escenario en el cual ya hay una oposición, por llamarlo de alguna manera, de un presidente, Lula da Silva, que a pesar de tener en su entorno hechos de corrupción, creo que los brasileros todavía tienen un afecto por él, pues, ¿no? Porque en su gobierno y se hicieron cosas importantes. ¿Tú cómo analizas esta situación? Bueno, primero es importante explicar que hubo un proceso con más de 1.200 páginas de acusaciones contra el presidente Lula y muchas informaciones, incluso de empresas que son muy conocidas del peruano como Odebrecht, que dejan muy claro que hubieron sí esquemas de corrupción aquí en Brasil en la época de su gobierno. Eso para todo brasileño está claro. Y de una manera hasta un poco graciosa, yo estoy a más o menos 1 hora y media del lugar de donde Lula ha nacido. Yo soy del estado de Pernambuco, el estado de Lula da Silva, y estoy exactamente en una ciudad que está a 1 hora y media de la ciudad que él ha nacido. Él fue elegido por el voto de esas personas, de las personas de aquí, de las personas de mi región, que es una región de las más pobres del país, no es una de las regiones más ricas del país. Y nosotros pasamos por una situación económica en su primer gobierno que era un poco raro. Como de la nada, Brasil, que es un país exportador de productos primarios, tiene un crecimiento de 4%, un gigante, una economía gigante como el país, como Brasil es, com um PBI gigantesco, cresce a 4 ou 5% sem nenhum motivo específico. E chegamos, e o primeiro governo de Lula simbolizou para nós brasileiros a oportunidade dessas pessoas que estão aqui em minha região de aceder a melhor qualidade de saúde, saúde pública, oportunidade de chegar às universidades, obras de infraestructura para la región que no había esas obras de infraestructura en la región. Y eso para nosotros nos llenó de orgullo, tener a un provinciano, una persona del pueblo que llegó al poder, que llegó así, no estudió, no tenía una carrera política, no se fue a la universidad, pero ofreció a la población brasileña la oportunidad de ingresar a la universidad. Nosotros vimos muchos hijos de campesinos saliendo de la Universidad Federal Brasileña, que sería como la Universidad Nacional de ustedes. Él creó muchas universidades aquí en su primer gobierno. Y nosotros no sabíamos, en realidad, de dónde salía todo ese dinero, porque Brasil es como todos los países de América Latina. Nosotros tenemos muchas dificultades. Nosotros aún tenemos una economía basada en productos primarios. Entonces, como de la nada se empieza a crear inúmeras obras con inúmeros objetivos, los estados más pobres del país con gran infraestructura, todo eso de la nada. Entonces, a partir del segundo gobierno, las cosas empezaron a estar un poco más complicadas de comprender. El segundo gobierno de Lula empezó con una pregunta que fue hecha por un reportero en la época, un periodista, si él iba a si él iba a pagar
la deuda pública brasileña. Y desde ahí nosotros empezamos a buscar cuestionar por qué se cuestionaba tanto la deuda pública brasileña, por qué habían tantos problemas en la deuda pública brasileña. La deuda pública brasileña creció mucho porque él tomó préstamos de entidades extranjeras, tomó préstamos de entidades extranjeras y nosotros nos quedamos asustados. ¿Por qué eso pasó? ¿Por qué eso está pasando? Y desde ahí él empezó con otra articulación con su gobierno. Llamaron a la prensa de Brasil y hablaron: voy a pagar la deuda pública externa, voy a pagar la deuda externa de Brasil. Brasil no va a necesitar más estar necesitando de ayuda de Estados Unidos, de las potencias mundiales, del dinero de instituciones internacionales, nada de eso. Voy a pagar la deuda externa del país. Y desde ahí nosotros nos quedamos más tranquilos porque él habló simplemente que iba a pagar la deuda externa del país. Con el tiempo salió la noticia de que Lula había pagado la deuda externa del país. De la nada, como de la misma manera que él utilizó el dinero del presupuesto de Brasil para crear nuevas escuelas, para crear universidades, para dar la oportunidad para la gente campesina llegar a la universidad, él simplemente también habló que pagó la deuda externa. Genial. Mejor presidente que hay en Brasil. Solo habían dos grupos de brasileños: los que amaban a Lula y los que respetaban a Lula por los resultados que él había logrado. Y ahí nosotros nos dimos cuenta, después de unos años, en el gobierno ya de Dilma Rousseff, que fue de su propio partido, él puso a ella en el poder, de que él pagó la deuda externa. Él había pagado la deuda externa con dinero del Banco Brasileño. O sea, él cambió la deuda externa brasileña por una deuda interna. Y desde ahí, todo lo que se hablaba del imaginario socialista, que él hacía parte, estaba en el grupo de los presidentes socialistas del bloque económico, él ayudó a todos los mayores bancos privados de Brasil. Él envió toda la deuda externa que tenía con las instituciones y con los países para los bancos internos de Brasil, y fueron esos bancos, esas empresas que estaban con él en las operaciones de infraestructura del país, que ganaron más dinero. Nosotros nos quedamos con una deuda que hasta ahora nosotros estamos pagando. La población, hay algunas personas que aún respetan a él y tienen a él como un padre, un padre de verdad, un populista, ¿no? Y que hasta hoy su partido, cuando elige a un candidato para la presidencia, pone a un candidato para postular a la presidencia, siempre se va a la segunda ronda porque la gente aún extraña a ese momento que el país pasó y que fue algo que no pasó en ningún momento de la historia del país. Y desde ahí, nosotros sabemos que hubo su juzgamiento, hubo un juzgamiento político, porque nosotros sabemos que cuando un político está siendo juzgado por una entidad política, como es el STF, por ejemplo, nosotros sabemos sí que hay intereses. Para ingresar al STF, que es nuestro Supremo Tribunal Federal,
hay que ser indicado por el presidente. Entonces, todos los magistrados del Supremo Tribunal Federal brasileño fueron indicados por presidentes y tienen sus opiniones y convicciones políticas. Entonces, hay algunos bolsonaristas que son de la derecha que hablan que, no, pero hay motivaciones para que él pase por todo eso que está pasando en STF. Pero para mí, todo es política. En STF, en el STF, todo es política. Si tú tienes un partido que tiene una representación en el STF brasileño, entonces vas a ganar. Si tienes un partido con un STF que no es, si tienes un partido que no tiene vinculación con el STF, vas a tener problemas. Es más o menos así que pasa. Y sí hubieron problemas muy serios, acusaciones muy serias, y me gustaría decir algo, Aldo. Mucha gente tiene una ilusión acerca de Odebrecht, porque Odebrecht es una empresa brasileña de que todos los gobiernos de derecha de América Latina van a construir infraestructura con Odebrecht. Todos tienen, no, porque si Odebrecht está con Keiko Fujimori, no va a estar con Pedro Castillo, por ejemplo. No, Odebrecht está en donde ellos puedan tener dinero, donde ellos puedan lucrar, donde ellos puedan ganar dinero. Entonces, donde haya una obra de infraestructura, ellos van a querer ganar dinero con eso. Entonces, hay que acabar con esa ilusión de que Odebrecht es una organización brasileña que ayudó a Alan García, por ejemplo, de Perú, y otros presidentes más que vinieron después de Alan García, y todos los otros partidos políticos que existen en Perú y están vinculados a Odebrecht. Ahora, algo que yo me gustaría decir acerca de todo eso y de toda nuestra historia, de todo lo que pasamos en estos últimos 20 años en el país, es que ustedes ahora están en una situación y yo me veo como si yo estuviera regresando en el tiempo, en el pasado, en 2002, cuando Lula da Silva llegó al poder, porque el pueblo, principalmente el pueblo de provincia, como yo soy un provinciano, yo soy de provincia, un pueblo una persona de provincia humilde, que trabajaba en las huelgas, que quería lo mejor para los humildes y todo eso. Nosotros tuvimos una creencia en él de que él iba a solucionar la situación del pobre, la situación de aquel más humilde, la situación de aquel que necesitaba más apoyo, que era olvidado por el poder, que Brasilia no miraba a nuestra región. Nosotros llegamos a una situación muy, muy triste. Nuestro país, a pesar del PBI fantástico que nosotros tenemos, la capacidad de producción que nosotros tenemos, algo muy similar al peruano. El brasileño, él logra salir de situaciones muy difíciles, es un pueblo muy luchador, muy batallador, y pero nosotros estamos pasando por una situación muy seria económica. 89% de nuestro PBI es deuda pública. Nuestra deuda pública es 89% del PBI. Hasta el momento que yo vi de Perú, estaba un porcentaje de 33%. Eso me hace tener un poco de miedo acerca de la segunda ronda del Perú, porque existen dos candidatos. Me quedé un poco triste por el resultado de las elecciones de Perú, y me quedé un poco triste porque fueron dos candidatos que no deberían estar en segundo turno, en segunda ronda, como nosotros hablamos aquí turno. Primero porque, por un lado, hay un gobierno que
cambió la Constitución de Perú, ustedes tienen su Constitución de 1993, es una constitución liberal, social, ustedes utilizan esa nomenclatura, ¿no? Ustedes nombran a su constitución como una constitución social de mercado, es eso lo que escucho mucho. Y ella, con todos sus problemas, con todas sus fallas, con todo lo que no pudo ser hecho para mejorar las condiciones de salud, por ejemplo, del pueblo peruano, esa constitución hizo que el Perú creciera por muchos años. Ustedes así crecieron de manera asombrosa, desarrollaron de manera asombrosa y por otro lado, aún pusieron en la cárcel a aquel presidente que hizo todo el proceso de creación de la Constitución peruana. Entonces, por ese lado hay ese problema, porque hay corrupción, hay una situación muy complicada con relación a eso, porque corrupción es algo que nosotros aquí en América Latina no aguantamos más, ganamos poco, trabajamos demasiado, todo es muy caro. Importación aquí es algo imposible porque todo es demasiado caro por tema del dólar. Y así, por otro lado, tenemos a un señor que es un profesor, líder de sindicato, que hace huelgas, que estaba en una huelga y que para ganar un poco más, para llegar más adelante, y simplemente viene como un candidato con una candidatura nacional, con una candidatura nacional, sin tener sin tener la capacidad necesaria para ser presidente. Eso ya me dejó muy claro. Sin tener de dónde viene tanto dinero para la candidatura del señor Pedro Castillo. Eso es algo que me preocupa de alguna manera. Sí, eso lo quiero analizar al final. Lo que yo quería preguntarte ahora, esa parte la quiero analizar con todo Sudamérica, es cómo ves tú, saliendo un poco del contraste del gobierno de Lula, del Partido de los Trabajadores, que me explicas que tiene un voto duro, ¿cómo ves ahora tú el gobierno del señor Bolsonaro, un gobierno de derecha, contraste a lo que Lula ha hecho? Sin embargo, igual que en Argentina, yo considero los Kirchner dejaron una herencia o una mochila muy fuerte a Macri, la cual no pudo, y lamentablemente, bueno, Argentina, ahora vemos lo que está pasando. ¿Tú crees que Brasil va a ir por el mismo camino? Hay una mochila pesada que está cargando Bolsonaro, que no va a poder, sí, que el peso lo va a quebrar y al final van a volver o el Partido de los Trabajadores o otro tipo de partido. Parecido. Bueno, en relación a la situación actual del país, yo puedo decir a usted que hay un Congreso así, el Congreso está en contra, la mayoría del Congreso está en contra de Bolsonaro y Bolsonaro no logra pasar las reformas que necesitaba, la reforma tributaria que nosotros necesitábamos, porque Brasil es uno de los países del mundo en donde se paga más impuestos del mundo, y el Congreso no deja pasar ninguna propuesta en ese sentido. Por otro lado, él es acusado por la oposición y por los partidos de centro de no dar espacio para sus ideas también, porque es un hombre que tiene sus convicciones y que el brasileño que puso a él ahí sabía que él iba a enfrentar esa presión de la oposición, que siempre fue fisiocrática, siempre fue corrupta, que siempre hizo poco por la población y siempre llenó los bolsillos con el dinero del pueblo brasileño. La realidad es esa.
a pesar de que yo crea que sí, él pasa por un riesgo muy grande en ese sentido, por tema de que el legislativo brasileño no está apoyando a sus ideas, hasta porque hay una gran parte que apoya a Lula da Silva, y yo creo que él sí va a llegar a terminar su mandato sin ningún problema. Y yo creo incluso que la gente de Brasil va a votar en él. Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna conclusión de lo que fue ese tiempo de gobierno de él, porque aún no ha terminado y pasamos por un tiempo de pandemia. Pero yo creo y siento que sí, que el brasileño aún va a dar más un tiempo para que para que Bolsonaro pueda ejercer y pueda hacer algo por el pueblo brasileño. Pero sí, su oposición es muy dura porque es un tipo que él es muy duro con las cosas. Para él él no tiene negociación, no hay negociación con la gente fisiocrática, no hay. Hay la gente que apoya a él y él valora a esas personas de alguna manera, pero si es algo que sale de su camino, su ruta normal, entonces él ya no acepta y eso hace con que él pierda cada vez más espacio en el Congreso del país. Es eso lo que pasa aquí en Brasil hoy y creo que Bolsonaro como presidente y en la próxima elección las próximas elecciones, él aún va a estar en el poder en el país, en mi opinión. Acá en Perú, Arthur, tenemos a la población que cuando un Congreso es obstruccionista y no deja trabajar el presidente, se oye entre voces el tema de cierra el Congreso, presidente, ¿no? Se dio en la época de Vizcarra, en la cual, primero se dio en la época de Fujimori, Fujimori entró en el año 90 y en el año 92 cerró el Congreso porque, como tú comentas, no dejaba el legislativo hacer reformas que eran necesarias para poder avanzar y construir un nuevo Estado, ¿no? En el año Sí. 2019, Vizcarra hizo lo mismo por un tema de que, bueno, él quería tomar algunas medidas para mejorar, entre comillas, el sistema político y el sistema democrático, pero bueno, al final cerró el Congreso porque también había una especie de obstruccionismo. Por allá, contándome lo que me dices de que Lula tiene, oh, perdón, Bolsonaro tiene bastante eh, un bloqueo, ¿no? Legislativo. La población de repente en algún estado o en algún tipo de grupo del país tiene esa idea de que si es que el presidente no tiene luz verde del legislativo, hay esa opción dentro de la Constitución de repente de cerrar el Congreso o todo tiene que generar en fluidez y en un diálogo constante para ver si llega a una negociación y a un acuerdo. Es muy interesante su pregunta porque nosotros tenemos que ver las experiencias de los países hermanos, los países que están ahí en Sudamérica, para que nosotros podamos ver cuál es el camino mejor para el Perú del futuro, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos bien claro, ¿sí? La gente de Bolsonaro no es tan satisfecha con la Constitución de Brasil de 88, porque es una constitución garantista, es una constitución que garantiza a la gente el acceso a la salud, es una constitución ciudadana. Nosotros llamamos la constitución de 88 de constitución ciudadana. Entonces, pero nosotros no tenemos esa idea de cambiar la constitución y aún menos aún en un momento de polarización por el cual pasó el país en ese tiempo, en las últimas elecciones, en donde había un Bolsonaro de derecha y un Lula da Silva por su funcionario, su servidor Haddad, que eram forças antagônicas, era direita contra esquerda,
básicamente eso. Pero nosotros, aquí en Brasil, nosotros no tenemos la idea de cambiar constitución, como ya escuché muchas veces ahí en Perú, como en un momento donde dos fuerzas antagónicas están buscando espacio y una va a llegar al poder, ¿dónde? ¿En qué país es bueno cambiar la constitución cuando un país está dividido en el medio? Yo creo que no es la mejor decisión. ¿Cerrar congresos tampoco? ¿Cerrar congresos? Cerrar Congreso no hay esa posibilidad. Nosotros no podemos creer que el Congreso, que la estructura del Congreso va a cambiar la corrupción del país. Lo que va a cambiar la constitución del país es el pueblo brasileño cambiando sus actitudes y votando en gente que debería estar en el Congreso. Es eso lo que debemos hacer, porque nuestras democracias aquí en América Latina son democracias que se arriesgan mucho por motivos que no son los justos para cambiar una constitución, para cerrar el Congreso. Y yo no creo que ese sea el camino. El camino es el diálogo y después de ese periodo de diálogo o no, que se cambien las autoridades, que se vayan a las elecciones y que aquel que tenga más votos del pueblo, la gente, que pueda ganar y ajustar y empezar a dialogar otra vez. Eso ¿Cuántos sin duda, partidos, yo no tengo duda de eso. ¿cuántos partidos participaron en la última elección en Brasil, en las presidenciales? ¿Cuántos partidos? ¿Cuántas Bueno, organizaciones políticas? aquí en Brasil siempre son como 6 o 7 candidatos, pero con fuerza para llegar a una segunda ronda, solamente tres o cuatro con fuerza para llegar a la segunda ronda. Y nosotros aquí tenemos en una segunda ronda un presidencialismo de coalición, de la misma manera de lo que va a pasar en Perú ahora, en donde nosotros vemos la señora Verónica Mendoza ya direccionando su apoyo a Pedro Castillo, donde vemos a Hernando de Soto con su vinculación y sus palabras en relación a la señora Keiko Fujimori, y de la misma manera pasa aquí en Brasil. Los partidos de izquierda siempre apoyan a aquel que esté direccionado más a la izquierda, y los partidos de derecha, que son menores, son pocos los partidos de derecha aquí en Brasil hoy, también se apoyan en un plan de gobierno que sea o de centro o de derecha, porque aquí la derecha no era hasta Bolsonaro tan grande así. ¿Hay confianza en la población en sus autoridades, en el Congreso? Acá tenemos un problema de deslegitimidad legislativa porque mucha gente no cree en sus congresistas. En Brasil, la gente, a pesar de lo que pasó con Odebrecht y salió el escándalo con muchos políticos, hay desconfianza. La institución del legislativo en Brasil está desacreditada o aún los ciudadanos creen en su poder legislativo. Nuestro legislativo está totalmente desacreditado, pero nosotros tenemos una creencia en nuestro sistema. Nuestro sistema es un buen sistema. Nuestra constitución tiene sus fallas, pero nosotros no podemos dar la oportunidad de llegar a un momento de inestabilidad. Cuando hay un cambio de constitución, todo cambia. Todo el ordenamiento jurídico cambia. Las estructuras del Estado cambian, las estructuras del poder cambian, la manera como se llega al poder cambia, hasta el tipo de gobierno, el tipo de economía, en el caso de Perú, que está esa parte de economía social de mercado en la Constitución peruana, todo eso cambia. Entonces, en un momento donde hay dos fuerzas antagónicas, la peor decisión es cambiar una Constitución, cerrar el Congreso. Eso para nosotros es algo que no pasa en nuestra cabeza. Nosotros no tenemos en nuestras ideas para el futuro de cambiar ni la Constitución de Brasil,
y ni cambiar la manera de llegar al Congreso, porque actualmente nosotros tenemos un sistema bicameral, tenemos los diputados federales y estaduales, tenemos los senadores. Ahora sí, dime. Disculpa, aunque que nosotros no tengamos que los senadores, que nuestros diputados no tengan esa credibilidad con nosotros, nosotros sabemos que el problema es el político, el problema es la autoridad y no nuestro sistema. Una pregunta, ¿cómo has visto tú la seguridad ciudadana en Brasil? Es un tema crónico, me imagino de ustedes, igual que de nosotros. ¿Ha mejorado algo con Bolsonaro la seguridad pública? ¿Hay menos sensación de la población de inseguridad o ha crecido por el tema de la pandemia? Es un tema un poco complicado, Aldo, porque nosotros estamos en una federación. Son entes federativos, que cada uno comanda a su policía militar de una manera. Es así, es como si cada estado de Brasil tuviera una policía, que es una policía estadual, y esa sí es utilizada para crímenes comunes, y hay una policía federal que trata de relaciones con otros estados, frontera, migración, entrada de contrabando y todas las otras relaciones con los otros estados. Entonces, en cada estado hay que evaluar eso y por cada estado. Cada estado tiene sus reglas. Ingresó incluso un gobernador en Río de Janeiro, que es el estado más conocido del país en realidad, en relación a la falta de seguridad pública, que dijo que iba a cambiar la situación de Río de Janeiro. Y en realidad yo tengo que decir algo a ustedes que no conocen tanto la realidad brasileña, que pasan en muchas películas acerca de Brasil, de Río de Janeiro, las favelas y aquella gente humilde, con armas en la mano, haciendo todo aquello, todo lo que ustedes ven, robando a la población, traficando drogas, haciendo todo aquello, pero hay que comprender que esas personas que están ahí no son los que comandan el problema. Los que comandan el problema están con mucho dinero viajando todo el mundo. Son traficantes internacionales, tienen relaciones con otras instituciones, otras organizaciones criminales de otros países. Entonces, son personas que cuello blanco, es cuello blanco. ¿Quién maneja el tráfico, la falta de seguridad, la violencia en Brasil, en el final de todo, son personas de mucho dinero? Es difícil poner en la cárcel. Nosotros tenemos a un traficante aquí en Brasil que él maneja, él hace lo que quiere dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, él hace lo que quiere. Y es gracioso eso, porque su organización es tan fuerte que ya es transnacional. Es algo que no se puede creer, pero hace algunos años, uno o dos años, yo vi un periódico, ¿no?, en donde el ministro de Seguridad de Paraguay estaba pidiendo ayuda y refuerzo del ejército brasileño, de la policía brasileña, para quitar la organización criminal de este señor de Paraguay, porque ellos no estaban logrando hacer. O sea, es una organización tan grande que no es más brasileña, es una organización que ya tiene vínculos con otras organizaciones en toda Latinoamérica y en otros países también. Qué interesante lo que nos dices, Arthur. Ahora la pregunta es, ¿cómo ves tú el barrio sudamericano? Acaba de ganar el día domingo el Lasso, que es ahora presidente de Ecuador,
Aquí, bueno, entramos a una segunda vuelta, un balotaje. Argentina, con los problemas que tiene. Bolivia, también. Uruguay, Ecuador, perdón, Paraguay. Este, ¿Cómo ves tú el barrio? A este barrio en el cual estamos a veces tirándonos para derecha algunos, los otros para izquierda, o realmente ya no existe ni derecha ni izquierda, sino solamente tenemos que buscar gobiernos pragmáticos que nos den lo que necesitamos, ¿no? Dado el problema del COVID, ¿no? De la pandemia, que ha hecho que nos demos cuenta en muchos países de que el tema ideológico a veces pasa a segundo plano cuando tenemos que salvar una vida. ¿Cómo ves tú el barrio? ¿Cómo analizas el barrio sudamericano? Bueno, como ya estaba hablando anteriormente, es algo que la población, bueno, Brasil solo tiene elecciones de aquí a 2 años, entonces nosotros vamos a seguir con Bolsonaro hasta allá. Nosotros no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, pero estamos seguros que en los próximos 2 años Bolsonaro va a quedarse en el poder. Y espero que él tenga un poco más de consideración con la gente y que haga con que la gente tenga la conciencia de que es necesario utilizar mascarilla, que es necesario utilizar alcohol gel y que es necesario cuidarse y estar en casa para que que se pueda producir un mal menor, porque muertes se va a producir, es imposible no producir. En relación a Ecuador, es algo que nosotros tenemos que ver con un poco de cuidado, porque en este momento los países de América Latina, afuera de Brasil, en mi opinión, están yéndose a la izquierda, yéndose a la izquierda, y es una izquierda que, en mi opinión, no hizo nada por ese pueblo luchador, ese pueblo tan sufrido que es el pueblo latinoamericano. Es un pueblo luchador, sufrido, que intenta sacar adelante a pesar de todos los problemas, y ahí nosotros nos damos cuenta de algo muy interesante. Hay una parte de la izquierda, y ahí respondiendo incluso tu pregunta acerca de si hay izquierda y derecha, o nosotros tenemos que buscar un medio término, no sé. En relación a eso, digo, sin duda, que hay una izquierda, como está en el plan de gobierno del señor Castillo, internacionalista. ¿Qué significa internacionalista? Internacionalista significa que todos los gobiernos de izquierda que tengan el mismo alineamiento de Pedro Castillo van a apoyar al señor Pedro Castillo, y el señor Pedro Castillo va a apoyar a esos gobiernos que tienen ese alineamiento. Es eso lo que pasa, en mi opinión, y está en el plan de gobierno del señor Pedro Castillo. Es algo muy peligroso, ¿sabes? Y voy a decir por qué. Porque aquí en Brasil nosotros votamos en Lula porque nosotros creíamos que Lula iba a salvar el pobre, el campesino, la gente que necesitaba de apoyo, la gente que necesitaba ser visto por Brasilia. Nosotros creíamos en eso. Nosotros teníamos en nuestras cabezas que si él gana, si él llega al poder, nuestra vida estaría más fácil, estaría más tranquila. No es lo que pasa. Nosotros pasamos por mucha dificultad. Hay mucha gente sin empleo aquí en Brasil. Más de 13 millones de personas desempleadas en el país. Muchos con títulos de grado. Muchos profesionales, porque él ha creado las universidades, como ya había dicho en el inicio. Pero, ¿y las oportunidades de empleo? ¿Y las oportunidades de crecimiento? Y el desarrollo y el acuerdo con las empresas para que esa gente que está capacitada pueda tener la oportunidad de tener su trabajo, de mantenerse, de seguir. No, eso no hay porque fue hecho de una manera irracional, fue hecho, no irracional, diría, fue un engaño, fue un error, y hasta hoy hay una parte de la población de Brasil que aún cree
que si Lula regresa al poder, él va a cambiar todo y todo va a mejorar otra vez con deudas y préstamos a entidades internacionales o internas al país. Y eso es el problema, porque el PBI de Perú tiene 33% de deuda pública. Es uno de los países con menor deuda pública de América Latina. Y estos partidos políticos, como el del señor Castillo, tienen como costumbre apoyarse entre ellos y hacer obras entre ellos. Incluso yo tengo un sitio de internet que enseña 20 obras, más de 40 billones de dólares utilizados por Lula para hacer obras en gobiernos, en países en donde gobiernos de izquierda estaban en el poder. Y eso puede pasar con ustedes una vez que en Argentina, Argentina está con una situación seria, está muy complicada. Bolivia, el regreso de Evo Morales. Hubo el regreso de Evo Morales, entonces todos están esperando ganar una vez más aquella ayuda, el campesino está pidiendo para que la ayude a aquella gente, pero lo que veo es que siempre es con dinero de algún país que está con la izquierda en el poder y que tiene dinero para pedirle préstamo. Siempre es así. Yo tengo incluso un material en donde yo demuestro que existen por lo menos 20 obras en todos los países de América Latina que fueron financiadas con el dinero de aquella persona que él dijo que iba a ayudar, que iba a sacar de la miseria, que iba a sacar de la pobreza y no sacó. Entonces, es eso lo que quería decir. La corrupción no va a ser combatida simplemente eligiendo a un presidente, no, hay que cambiar todo, hay que cambiar todas las autoridades para que nosotros podamos ver un cambio. Y otra información muy interesante, que ahí yo puedo puntuar acerca del Perú y en específico, es que yo vi 18 candidatos postulantes a la presidencia del Perú. Muchos de ellos, sí, no tenían mucha fuerza política y eso para mí está claro, pero yo quería decir algo acerca de los candidatos más conocidos y más reconocidos. El señor Hernando de Soto, el señor López Aliaga, principalmente, fueron personas que por muchas veces dejaron de escuchar a las provincias. Hay que escuchar a la gente de provincia, no haciendo promesas imposibles, pero yendo hasta allá, buscando soluciones, buscando incluir a las ciudades, a los campesinos en ese proceso que es la democracia, para que esas personas no se sientan así dejadas a un lado, tiradas al lado como basura, y que ellas puedan participar de eso que es democracia. Es una respuesta, sus votos son una respuesta a la imposibilidad de la derecha peruana de irse al pueblo, de escuchar a la gente más pobre, a la gente que siempre fue olvidada por el país. Y hoy nosotros tenemos dos candidatos de segunda ronda que hicieron eso muy bien. Yo estaba viendo el Facebook de Fuerza Popular estos días y estaba la señora Keiko en muchas ciudades del interior del país. Pedro Castillo, sin tiempo de televisión, sin hablar mucho, sin dar muchas opiniones acerca de muchas cosas, sin tener el tiempo de TV, de televisión, sin tener el tiempo de radio, logró hablar con la gente de las provincias y esa gente creyó en él. Es algo que hay que ver, hay que considerar. Esa gente es gente, hay que ver a ellos como gente. Ellos tienen derechos como peruanos, son todos peruanos, los limeños, los de la sierra, los de la selva, los costeños, todos son limeños. Todos son peruanos, disculpa.
todos son peruanos y eso es una respuesta dura a 20 años, 30 años que se olvidaron de esa gente. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Arthur. Han sido muy interesantes tus apreciaciones. Esperamos tenerte en otra edición o en otro evento que hagamos acá en Democracia. Esto es Diálogos por la Región y tu mensaje llegará a muchos espectadores y esperemos que puedan conocer un poco más de Brasil, tu país tan hermoso, vecino nuestro, y que ambos países, Perú y Brasil, puedan caminar por la senda del progreso y del éxito. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte en otra oportunidad. Buenas tardes desde Lima, Arthur. Buenas tardes, Aldo. Muchas gracias por la oportunidad. Agradezco a todos los que vieron eso que hablamos hoy. Y es muy importante que haya una integración y una comprensión de la historia de América Latina, porque nosotros somos pueblos hermanos. Nosotros pasamos por las mismas dificultades y tenemos las mismas ganas de crecer. Un gran abrazo y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.